Listo. Entonces, el tema de esta semana es triángulos, ¿vale? Nosotros ya habíamos visto algunas nociones cuando expliqué ángulos y yo les mencionaba que un triángulo se llama triángulo porque tiene tres ángulos, ¿cierto? ¿Y qué era un ángulo? Un ángulo era lo que se formaba en la intersección de dos semirrectas que se cortaban por un vértice, ¿cierto? Entonces, por eso se llama triángulo, ¿vale? Y además de eso, porque tiene tres lados, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que ahí aparecen nuestras dos clasificaciones, que una es de acuerdo a sus lados y la otra de acuerdo a sus ángulos. De acuerdo a sus lados, tenemos escalenos, equiláteros e isósceles. Isósceles. Me falta una vez acá. Isósceles. Isósceles. ¿Listo? Entonces, los escalenos básicamente son aquellos que tienen todos sus lados diferentes, ¿cierto? Los equiláteros son aquellos que cumplen la función contraria o tienen la condición contraria, que todos sus lados son iguales. Por eso se llama equilátero. Equi es de equidad, de igualito, ¿vale? Y de últimas, en esta clasificación yo coloqué isósceles, que la condición es que dos de sus lados son iguales, ¿vale? Entonces fíjense aquí una coincidencia, o incidencia más bien, que todos los equiláteros también son isósceles. ¿Por qué? Porque cumplen las dos condiciones. Los equiláteros tienen los tres lados iguales. Y como tienen tres lados iguales, también puedo tomar dos lados iguales, que son aquellos que cumplen la condición para que sean isósceles, ¿vale? Entonces en algunas preguntas les dicen seleccionen todas las respuestas correctas o todas las que consideren correctas. Entonces, aquí está la curiosidad. Todos los equiláteros también son isósceles. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Listo. La otra clasificación que tenemos es por los ángulos. Ángulos. ¿Vale? Fíjense que dentro de las actividades que les dejé, hay un documento que hay que leer donde está esa explicación. Entonces voy a usar esa herramienta. Es por los ángulos, ¿vale? Es la primera, agudos. Agudos o hay otra forma de llamarlos que es acutángulos. Triángulos acutángulos, ¿vale? Agudos o acutángulos. Y en esta, por eso yo al principio les hablaba que tenía similitud con lo que habíamos visto de clasificación de ángulos, es que los triángulos agudos son aquellos que dentro
o los ángulos interiores de esta figura, todos esos ángulos son menores a 90. Todos. ¿Listo? Y aquí voy con algo clave. Esto es una regla de por vida. Es como algo que nunca va a cambiar. Entonces, ojo, la suma interna de los ángulos siempre da 180. No puede dar más ni menos. ¿Vale? Si esto les da más o menos es porque no sumaron bien. Si les da menos, no midieron bien los ángulos. Si les da más, no es un triángulo. Esto funciona para todos los triángulos. Todos los triángulos. ¿Vale? Todos. Entonces fíjense acá. Puede que los ángulos sean iguales. 60 más 60, 120 más 60, 180. O puede que sean diferentes. 68 más 68 da 136. Más 44 da 180. ¿Vale? Pues primera clasificación. Triángulos agudos o acutángulos que sus tres ángulos miden menos de 90. ¿Vale? Listo. Entonces acá, voy a borrar esto. La que sigue. Voy a dejar esto de la suma interna porque es clave. Triángulos rectángulos. Rectángulos. Entonces los rectángulos solo tienen una condición y es que uno de los ángulos mide 90. Uno de los ángulos mide 90. Esa es la única condición, que uno. ¿Por qué uno? Porque si ya miden 2,90 ya no estaríamos hablando de un triángulo. ¿Vale? La única condición es que mida 1. Además siempre nos van a dar una pista. Los rectos, ángulos rectos, se miden como si fuera un cuadradito. Entonces yo ya sé que hay un ángulo recto que mide 90. ¿Vale? Y los demás deben cumplir con la condición que la suma de todos los tres siempre da 180. ¿Vale? Listo. Y la última es que son aquellos triángulos obtusos. Fíjense la similitud con la clasificación de ángulos. También tenemos ángulos obtusos. Entonces, ¿qué significa? Que estos triángulos obtusos, o otra forma de que se llaman, son obtusángulos. Obtusos o obtusángulos. Y esto básicamente es que tienen un solo ángulo, uno nomás, que mide más de 90. ¿Por qué uno nomás? Porque si hay dos ángulos que miden más de 90, ya nos pasamos de esto y no se cumple. Entonces ya no estaríamos hablando de un triángulo. ¿Vale? Pues ojo, un triángulo solo puede tener un ángulo mayor a 90, solo uno. Y esos son los obtusos. Entonces cuando ustedes estén construyéndolos, que eso es lo que van a hacer en la página del libro, ojo cómo están midiendo. Recuerden los ángulos. Una cosa es medir de izquierda a derecha, fíjense en este, por eso mide 118, y otra es de derecha a izquierda, 104. ¿Vale? ¿Por qué digo eso? Porque si medimos, por ejemplo, este ángulo acá, de izquierda a derecha, no daría 104, sino 96. ¿Por qué sé eso? Porque sé que este ángulo completo se llama llano y mide 180. Entonces, ojo cómo miden con ese transportador, ya lo hemos visto varias veces y trabajamos eso al principio del periodo. Cómo medir con el transportador. Si no recuerdan, en Khan Academic pueden buscar cómo medir ángulos y ahí les muestro un videito que ya vieron. Completa, siempre hay que leer muy bien.
Completa la frase para describir el triángulo que se muestra. ¿Vale? Recuerden que otra cosita, les indico acá, la forma de nombrar los triángulos, nombrar, siempre es con un triangulito al lado y se ponen las letras que corresponden a ese triángulo, ¿vale? No importa el orden, entonces puedo poner N, el triángulo N, O, P, ¿vale? Mira, acá lo llamaron igual. Normalmente siempre iniciamos con la primera letra, pero también puede ser el triángulo OPN o PON. Aquí no importa. ¿Listo? Entonces, va. Dice, el triángulo NOP es. Entonces me dan la condición. Me dicen, es un triángulo acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Entonces esta primera clasificación es de acuerdo a los ángulos. Entonces fíjense que acá hay un ángulo, yo lo veo claramente que es más grande que 90. ¿Por qué más grande que 90? Si yo mido esto con el transportador, me doy cuenta que 90 sería como por acá. Uy, no, por ahí no. Pero sí algo así, más o menos. Voy a trazar una línea mejor. Más o menos 90 sería como esto. Y ahí formaría uno de 90. Pero fíjense que la línea está más para allá. Entonces ya sé que mide más. Y cuando hay un ángulo que mide más, ya sé que se llama obtusángulo. Listo, entonces ya hice por ángulos. Aquí me dicen por medidas. Entonces fíjense que tiene dos ángulos iguales y uno diferente. Cumple una condición que sería triángulo isósceles. Entonces aquí lo clasifiqué tanto por ángulos como por medida de sus lados. Es perfecto. Siguiente. Dice Martín dibujó un triángulo, los lados son de 3, de 4 y de 5. Entonces dibujemos a ver el triangulito. Entonces acá, digamos que este es 4, este sería 5. Hagámoslo así para que el de 3 quede más chiquito, 5. Y este sería 3. Se podría hacer un ejemplo. Y dice, tiene un ángulo recto. Mira, aquí yo hice mi ángulo recto. Aquí lo hice, este es recto. Un cuadrito. Y dos ángulos agudos. O sea que estos agudos miden menos de 90. Entonces, completa la frase. Dice, el triángulo de Martín es triángulo rectángulo porque tiene un recto, que yo lo dibujé, y como tiene lados diferentes, se llama escaleno. ¿Vale? Es comprobar. Listo, cracks. Siguiente. Dice, clasifica el triángulo LMN. ¿Cierto? Dice, elige dos respuestas. Ojo porque a veces ustedes solo marcan una y por eso es que les marca mal. Hay que leer bien qué es lo que están preguntando. A veces dice, elige todas las respuestas correctas. Entonces fíjense que ahí tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces ya sé que es un isósceles. Pues marco isósceles. Y me falta otra porque me pregunta por los ángulos. Yo puedo ver que tiene los ángulos iguales. Se parece mucho al del ejemplo. 60. Todos los ángulos son iguales. Probemos a ver si mi ojo está bien. Entonces, si son iguales, sería... Ya medí por lados. Entonces me falta por ángulos. Como los ángulos son más chiquitos que 90, ¿cierto? Entonces significa que es un triángulo acutángulo también. Entonces es un triángulo acutángulo e isósceles. Perfecto. Y el último dice,
Tiene dos lados iguales, entonces ya sé que es un isósceles. Y de ángulos sería un agudo, porque también todos son menores a 90. Si nosotros medimos con el transportador, aquí seguramente da 60, aquí da 60 y aquí da 60. Entonces sería uno acutángulo y un isósceles. Comprobamos, perfecto. Entonces somos unos cracks. Mire, me gané 330, 4, uy. Arrastra los vértices que las longitudes de 5, 12 y 13. Entonces acá. Entonces como son diferentes, entonces hagámosle acá con un 12. Uy, el pulso. 12, 13 y 5. ¿Cuál me falta con 5? El de acá, ¿cierto? 5, 5, 5 y 12. ¿Listo? Ya me quedó. Comprobar. Perfecto. Y se arrastra los vértices para dibujar un triángulo isósceles con dos ángulos de 70. Entonces, dos ángulos de 70. Entonces medimos 70, 70. Ahí lo estoy haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. 70, me pasé, me pasé, me pasé. 70, ya tengo uno. Ahora voy con el otro. 49, me estoy pasando, me estoy pasando. 46. Uy, 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 uy. Esto es lo que ustedes dicen que, que hace que sea diferente, ¿no? 70, acá, 67, 70, vea, 70. Uy, se me corrió un poquito. Lo logré, lo logré. Crack. Listo. De 6, 8 y 10. Entonces 6, acá, aquí alarguémoslo un poquito. 8 y este 10, a ver. 10, acá, 7, bueno, 6, 10, 6, 10, 6 y 8. Ya lo tengo. Perfecto. Listo. 45, 35 y 100. 100, 100, 45, 35. Listo. Listo. Eso es lo que tienen que hacer.